Continuando con las exposiciones, vamos a dar pase a la licenciada Katy Cano Valencia. Ella nos va a hablar sobre el catéter Poracar, enfermera especialista en cuidados oncológicos, llevando una maestría en ciencias de la enfermería con mención en salud en el adulto y del anciano. Ha llevado también un doctorado netamente en enfermería. Actualmente ella se encuentra elaborando como enfermera asistencial en el área de oncomatología pediátrica. Adelante, licenciada Caticano. Buenas noches con todos los presentes. Vamos a empezar con la ponencia. En este caso vamos a hablar acerca de uno de los procedimientos que son propios de enfermería y que actualmente lo realizan más que todo las licenciadas especialistas en oncología. Sin embargo, es necesario que sepan nuestras colegas de otras especialidades porque esto abarca uno de los perfiles que debe cumplir toda enfermera, ¿no? Y estamos hablando acerca del catéter POR. Me avisan, por favor, si está... acá está, ya está, ¿no? Sí, se visualiza y se oye bien, licenciada. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar conociendo un poco de la historia del catéter POR, ¿no? Y que tiene que ver mucho con un tipo de acceso que es de vía central, ¿no? Bien. Ok. Uno de los inicios de estos catéteres venosos centrales se dio en 1973, ¿no? Con un médico, Broviac, donde realizó este tipo de cateterización a 18 de ellos, obteniendo un catéter intravenoso a través de un manguito que él mismo lo creó y que lo denominó Dicron, y por ello aisló este tipo de acceso y así como ven en la foto, en la imagen, ¿no? Estos son los inicios del acceso venoso central y dio también inicio a que lo que nosotros conocemos un CVC, ¿no? Un catéter venoso central. Pero hablando y abocándonos justamente a este tipo de catéter por acá, este fue creado por un cirujano llamado Gerd Burger, y esto lo creó para facilitar el proceso de quimioterapia que tenía su esposa, ¿no? Para evitar que continuamente le estén lesionando, le estén, eh, como se dice, ¿no? Lesionando la piel a través de las diversas punciones, ¿no? Entonces, él ingenió este sistema para un acceso venoso, sobre todo para pacientes oncológicos inicialmente, ¿no? Y que con el tiempo se ha estado usando ya para otro tipo de patologías. Estos catéteres por, en un inicio, como vemos acá en la imagen, fueron creados de polietileno y de acero inoxidable, ¿no? Ahora, conforme pasa el tiempo, se cambió ya de material y lo que actualmente tenemos es de titanio, que es un tipo de aleación que nos va a permitir mayor duración de este catéter a nivel de subcutáneo, ¿no? Y que va a proporcionar también una mejor reacción local, ¿no? Entonces no va a haber muchas reacciones adversas, muchos rechazos a los catéteres y va a permitir también unos mejores exámenes radiológicos, ¿no? O sea, unas mejores imágenes cuando se tome tomografías o resonancias magnéticas. Catéteres tienen diferentes dimensiones, por ello se puede usar tanto en niños, en pediátricos, como también en adultos, ¿no? Este catéter posee un
dispositivo interno, que lo vemos aquí. Muchas veces lo llaman tabique, muchas veces lo llaman cámara, ¿no? Donde se va a tener aquí un poco del retorno venoso. Tenemos otra parte que se llama el catéter en sí, que es lo que va a ser inmerso dentro del sistema circulatorio hacia la aurícula derecha, ¿no? Estos catéteres son mayormente colocados en vasos sanguíneos grandes, ¿no? De las venas cervicotorácicas. Y se coloca y se retira quirúrgicamente, puede ser a través de la anestesia local en caso de adultos, o también anestesia general en caso de los niños pediátricos. Estos procedimientos pueden ser ambulatorios. Los accesos posibles o donde se puede colocar estos catéteres lo tenemos en las venas yugulares, en las internas, en las externas, las subclavias, ¿no? Las braquiales, como ven acá la figurita, las epigástricas, ¿no? La superficial, profunda, incluso en las afenas, ¿no? Como veremos en la siguiente imagen, acá tenemos a nivel de braquial, acá a nivel de safena, esto vemos acá la ingle del paciente, y esto normalmente lo podemos observar, ¿no? Y mayormente nuestros pacientes lo tienen. Y está alojado debajo de la clavícula, mayormente alojado entre la tercera y cuarta costilla, ¿no? Tenemos diferentes tipos de estos catéter POR. Tenemos los, como decíamos, hechos de plástico o de titanio, ¿no? Tenemos también los que tienen doble lumen, los que solo tienen uno, ¿no? Y que va a ser de acuerdo a la disponibilidad y también la necesidad de cada paciente. Las partes de nuestro catéter POR, que es muy imprescindible que lo sepamos y lo reconozcamos, va a tener una zona, como les decía, esta parte de acá, que es ploma, que es blanda, es la parte de la membrana, donde nosotros vamos a introducir la aguja. Tenemos otra parte de aquí, que es la cámara, ¿no? Otros lo dicen túnel. También tenemos acá la conexión, porque esto viene separado, ¿no? Del catéter mismo. Viene la conexión y todo esto, lo que abordamos acá, lo podemos llamar puerto. El puerto tiene diferentes orificios por donde vamos a hacer la fijación a través de los hilos de sutura, ¿no? Y que van a estar fijados frente al músculo. ¿Cuáles son las indicaciones de este catéter POR, ¿no? Tiene grandes beneficios, ¿no? Pero dentro de las indicaciones, como todo paciente, algunos pueden ponerse, otros no. En las indicaciones tenemos aquellos pacientes que van a necesitar un acceso venoso de larga duración, ¿no? Como pacientes con cáncer que tienen quimioterapias a largo tiempo, ¿no? Y que también pacientes que pueden tener la necesidad de tener un acceso venoso que puede ser intermitente, ¿no? Como sabemos, también son pacientes que tienen periodo prolongado de algunas medicaciones, como pacientes paliativos, pacientes que tienen su terapia de dolor, ¿no? O también pacientes con hemofilia, ¿no? Para diferentes tipos de transfusiones. Como decíamos acá, la administración de quimioterapias, las terapias también antibacterianas prolongadas para algunos pacientes y también podemos hacer uso en pacientes que necesiten nutrición parenteral total por largos periodos. En las contraindicaciones, son pacientes que tienen un hematoma a nivel de los lugares donde se les puede colocar, pacientes con neumotórax, pacientes que sufren de trombosis, pacientes que tienen algún tipo de infección, pacientes que contienen o tienen fiebres, ¿no? De origen desconocido,
una anatomía inadecuada de un paciente, puede ser que tenga un tumor justamente en ese lado, ¿no? Una septicemia, una radioterapia que esté recibiendo justamente en esas zonas, ¿no? Donde se pueda insertar, o pacientes que tienen alguna reacción alérgica a los materiales del mismo catéter. Los beneficios. Es el más apropiado para niños, para enfermos con medicaciones distanciadas, intermitentes, como habíamos dicho. Una de las ventajas también es que reduce las molestias por las continuas punciones que pueden tener nuestros pacientes, ¿no? Y que puede este, tener una incomodidad. Este catéter se puede realizar hasta 2000 punciones, ¿no? Y va a ayudar a preservar nuestras vías periféricas. La otra ventaja es que hay una disponibilidad de una vía venosa permanente, ¿no? Mayormente estos catéteres duran hasta 5 años, ¿no? Colocados y también con un mantenimiento adecuado y cuidados también. Disminuye el sufrimiento del enfermo, por lo que ya va a tener menos función, y también para la enfermera, ¿no? Porque a veces nosotros sufrimos frente a la canalización de un paciente que ya no tiene un capital venoso ya óptimo, ¿no? Otra ventaja es que, como decíamos antes, nos va a ayudar a pacientes con cuidados paliativos, ¿no? Nos va a permitir administraciones de quimioterapia, nutrición parenteral, extracciones sanguíneas, administración también de fármacos agresivos o vesicantes y que van a permitir que tengamos un menor riesgo de extravasación, ¿no? O algún tipo de efecto o evento adverso. Todo esto va a contribuir a lo que más nosotros añoramos como enfermeras, como licenciadas, que es a mejorar la calidad de vida, ¿no? Del paciente. Pacientes que nosotros debemos disminuirle sobre todo el dolor, ¿no? Entonces, esta es una buena opción para poder evitar, ¿no? Sobre todo el sufrimiento y dolor de nuestros pacientes. Una vez que se inserta el catéter POR, debemos tener algún tipo de cuidados, ¿no? Porque es una pequeña intervención quirúrgica donde va a haber heridas, ¿no? Y por lo tanto se tiene que tener siquiera los cuidados posoperatorios, ¿no? Si no está recibiendo ningún tratamiento, se debe realizar un tipo de mantenimiento del catéter que puede ser, de acuerdo al protocolo de cada institución, de 21 a 30 días. Es importante prevenir la irritación de la piel que está encima del catéter, ¿no? Al inicio no se puede llevar prendas de vestir muy sujetas o muy tirantes, ¿no? Que puedan friccionar justamente las heridas operatorias. Uno de ellos es de evitar colocar el cinturón de seguridad de los coches, ¿no? De los carros, justamente en la zona donde está. Se puede realizar ejercicios, sí, pero al inicio hay que evitar algunos ejercicios o deportes que van a implicar algunos golpes justo en la parte torácica o algunas lesiones que puedan causar un sobreesfuerzo, ¿no? Se puede realizar y se sugiere después de un mes de la operación, ¿no? Algunas de las soluciones que nos va a permitir administrar en un catéter POR son las medicaciones irritantes o sustancias que contienen una osmolaridad mayor o igual a 60 osmoles, o aquellos medicamentos, soluciones que tengan un pH entre 5 a 9. Se puede usar medicaciones endovenosas de manera prolongada. Se puede colocar nutrición parenteral siempre y cuando sea
como único acceso para la nutrición parenteral. No puede mezclarse con otro tipo de medicamentos ni hidrataciones. Ya tiene que ser uso exclusivo de la NPT. Se puede usar también para extracción de muestras sanguíneas, para grandes volúmenes de fluidos. Sin embargo, no se puede usar para aquellos tipos de pruebas radiológicas que contengan algún tipo de contraste, ¿no? Algunos catéteres actualmente sí pueden permitir este tipo de contrastes, pero eh, actualmente no contamos con esos catéteres y, y la realidad es que nos ha demostrado que muchas veces el uso de estas sustancias de contraste pueden ocluir este tipo de catéteres, ¿no? Entonces, mejor colocar una vía periférica justamente para este tipo de exámenes. Las complicaciones del catéter POR en los estudios mayormente se ha evidenciado que son las infecciones, ¿no? Después son las trombosis del catéter, las oclusiones de catéter, puede haber sangrado, neumotórax o necrosis de la piel. Una de las complicaciones mm, más, más frecuentes que puede haber puede ser la infección del bolsillo, ¿no? El bolsillo viene a ser el lugar donde va a estar colocado nuestro catéter, o sea, justamente en esta parte donde está la cámara. La sutura debe estar siempre encima de nuestro catéter. Pero, ¿qué pasa? A veces, por la misma condición del paciente o por una desinfección o curación, puede provocar este tipo de infecciones justamente en el bolsillo, ¿no? Como vemos acá. Entonces, es por la inadecuada curación de la herida durante la inserción de un catéter o también de la aguja, ¿no? Que nosotros utilizamos en la apertura, ¿no? De nuestro catéter POR. Que vamos a evidenciar zona de enrojecimiento, muchas veces con pérdida de tejido, ¿no? Puede haber calor en la zona, molestias en el movimiento, ¿no? Para movilizarse justamente en esa zona. Esto podría complicarse en una sepsis, ¿no? Una septicemia, debido a que los gérmenes pueden ingresar a través del bolsillo hasta el torrente sanguíneo y podemos causar una septicemia. Otra de las complicaciones es la trombosis, como habíamos dicho. Esto tiene que ver mucho que se debe a las condiciones del paciente, ¿no? Es decir, específicamente a una activación de la triada de Virchow, que tiene que ver mucho con, con la éstasis venosa, que tiene que ver con el tiempo de coagulación, que es superior, ¿no? Y eso debido a la misma enfermedad del paciente, o también puede ser por la inserción del catéter que va a provocar, ¿no? Este tipo de trombosis. Puede haber unos coágulos, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Este es el catéter y justo esta zona negrita es los trombos, ¿no? Que se ha producido. Acá también vemos pequeños trombos, está justamente el catéter y hay una trombosis pulmonar. La destrucción de la cámara. Esto se debe a que la cámara sale, ¿no? De la piel. Y eso se debe a puede ser una mala colocación, que es demasiado el paciente de repente muy caquético, o puede ser también eh, que no tenga mucho tejido subcutáneo el paciente y la cámara tiende a salir de la piel. Lo que se tiene que hacer es remover el catéter, ¿no?
Acá está, se abre el bolsillo, se remueve y se tiene que hacer la curación. La deslicencia de la sutura, es decir, en el momento que se realiza el bolsillo y empieza con la sutura, a veces no se tensa bien, ¿no? Los puntos, ¿no? Y esto empieza a como a abrirse la herida, ¿no? Entonces puede provocar una infección en un futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza ya la infección de la piel. La dermatitis, que es mayormente causada porque a veces el paciente eh, tiende a hacer una alergia, puede ser al Tegader o alguna sustancia que se le ha colocado para la desinfección en el momento de la apertura, ¿no? También puede haber la fragmentación del catéter o la migración, ¿no? Este es el síndrome de Bishop, como decíamos antes. Este diafragma, como vemos acá en esta radiografía, costilla, ¿no? Y debajo de la clavícula. El mismo movimiento del paciente hace que esta parte pueda quebrarse, se pueda romper, ¿no? Y por lo tanto, el catéter, que es esta parte, se separa, ¿no? Del mismo diafragma, de la misma cámara. Acá vemos acá cómo se fractura y aquí vamos a ver cómo migra, ¿no? Como decíamos, este catéter tiene que estar colocado acá, ¿no? En la tercera o cuarta costilla. Puede ser que el paciente con el tiempo haya crecido, o haya movilizado o haya hecho algún tipo de ejercicio brusco que ha permitido que este catéter migre de su posición original hacia otro lugar. Acá tenemos también cuando ya se desune, una infiltración puede ser de una sustancia, puede ser una quimioterapia, de una medicación, ¿no? Que ya está dañando ya los tejidos. Y aquí superficialmente lo observamos así, ¿no? Cuando hay una separación entre el mismo diafragma o, ¿no? La conexión, acá está la separación y acá está el catéter, cuando se separa. Esto también puede producirse en el momento en que nosotros realizamos demasiada presión al cebar nuestro catéter. Podemos provocar que esto se separe. La rotación del reservorio también puede provocarse, ¿no? Entonces, esto es cuando nuestro momento de insertar la aguja dentro de nuestra membrana, no logramos ubicar la membrana. Simplemente a veces insertamos y chocamos con la parte metálica, que es la parte de la base, ¿no? La parte del revés de esta cámara. Entonces significa que se ha rotado este reservorio. Puede ser igual, estos hilos de fijación han podido salirse, ¿no? Se ha podido romper y ha provocado que rote, ¿no? Toda nuestra cámara. La solución, voltear, ¿no? Como debe ser. Debido a que el paciente y su cuerpo lo tienen o lo toma a la cámara o al catéter como cuerpo extraño. Entonces, de por sí el cuerpo lo va eliminando, ¿no? Hasta sacarlo.
una actividad eléctrica normal. Puede ser a través de una estimulación eléctrica que puede ocasionar una arritmia porque hay una manipulación del catéter, ¿no?, cerca del nodo sinusal y el sistema de conducción, y esto va a conllevar a la arritmia. O también puede ser por una posición incorrecta del catéter, ¿no? Este va a interactuar con el tejido cardíaco y provocar arritmias. Lo más común también es la extravasación, ¿no? Y esto se debe a que no se ha colocado correctamente la aguja, ¿no?, a una aguja mal fijada con el apósito transparente, a un desplazamiento justamente de la conexión, como decíamos antes, ¿no?, que se separa justo el catéter con la cámara, ¿no? Y porque no ha habido una evaluación correcta del reflujo sanguíneo antes de administrar algún tipo de tratamiento. Aquellas relacionadas con el retiro de la aguja es la oclusión, ¿no? La oclusión de nuestro catéter. Y esto debido a que no se ha realizado la presión positiva en el momento del sellado, ¿no? Entonces aquí tenemos la cámara y dentro de allá, de aquí tenemos los coágulos. Entonces, por más que nosotros aperturemos, no vamos a obtener un retorno sanguíneo, ¿no? Y es porque acá se ha acumulado los coágulos, la fibrina, ¿no? Entonces es necesario, es importante saber cómo sellar un catéter, ¿no?, para evitar esto. Puede haber una desaparición del reflujo. ¿Por qué? Porque ha habido un desplazamiento del catéter o porque hay la generación de un manguito fibroblástico, ¿no? Es decir, hay fibrina alrededor del catéter que va a obstruir el pasaje de la sangre hacia la cámara, ¿no? Y esto a veces es por el tiempo que se tiene con el catéter, ¿no? Por eso máximo puede estar 5 años. Pero dependiendo del paciente, también ya al año puede producirse esta fibrina, y puede ocasionar obstrucciones, ¿no? La forma de que puede desobstruirse es a través de la heparinización, ¿no?, que se puede rescatar este tipo de catéteres. Muy bien, ahora que sabemos todas las complicaciones, necesitamos saber una de las partes más importantes, que es el uso de las agujas, que son especiales y que en nuestro medio, más que todo, las encontramos como las Gripper y las Hoover, ¿no?, de diferentes características, de diferentes beneficios cada uno, ¿no? En este de acá tenemos, por ejemplo, las Gripper, ¿no?, que tienen este tipo de modelo, ¿no? La diferencia entre las Gripper y las Hoover, que tenemos acá, que tienen las alitas de mariposa, es que las Gripper mayormente tienen un colchoncito, ¿no?, que provoca o que permite, perdón, mayor comodidad, ¿no?, para la piel del paciente, ¿no? Vienen de un solo lumen. Su aguja es de acero y, como lo ven acá, en una parte angulada que va a permitir una correcta posición hacia el reservorio, ¿no? Los calibres son el de 19, el 20, el 22, de diferentes largos, ¿no? Y de acuerdo al cuerpo del paciente, ¿no? Si es pediátrico, si es adulto, ¿no? Eso ya es criterio de enfermería. Tenemos acá el Hoover, que lo caracteriza sus alitas, ¿no?, que actualmente lo tenemos en nuestro servicio, y que nos va a permitir también un buen acceso. Tenemos también en los calibres 19, 20 y 22, con diferentes longitudes, ¿no?, también para los niños y para los adultos, y también para qué tipo de líquidos o medicación queremos nosotros administrar, ¿no? Si son para transfusiones, usaremos de los calibres un poco más de mayor longitud, ¿no?, o de mayor calibre.
Si son pediátricos, podemos usar el 22, ¿no? Hasta el 20, ¿no? Para que lo podamos usar correctamente. Como se sabe, a menor calibre, menor daño a la membrana de nuestro catéter. Una de las formas de realizar, porque cada institución tiene su protocolo de cómo abordar o aperturar un catéter por ACAT, es lo que los vamos a detallar actualmente, ¿no? Primero vamos a necesitar todo un equipo de material. Primero, todo lo que es nuestros EPPs como personal de salud para realizar cualquier tipo de procedimientos sépticos. Nuestro mandil, nuestra gorra, nuestro barbijo, guantes estériles, ¿no? Para abordar necesitamos campos estériles. Puede ser un campo estéril de 50 por 50, un campo fenestrado para poder abordar justamente la zona donde vamos a encontrar en nuestro catéter. Tenemos los apósitos, tenemos las jeringas, ¿no? Jeringas de 10 cc. No podemos usar jeringas de más ni de menos, ¿no? Justamente porque estos catéteres mantienen o se mantienen mejor con una presión abordada con jeringas de 10 cc, ¿no? A menor superficie de la jeringa, vamos a obtener mayor presión en el momento de abordar este catéter, ¿no? O de permeabilizar. Entonces, como ya sabíamos dentro de las complicaciones, si nosotros hacemos una mayor presión en el momento de aperturar un catéter, ¿no? O de cebarlo dentro del cuerpo, vamos a ocasionar una separación entre el catéter y la cámara, hemos dicho, ¿no? Entonces, por eso debemos usar solo de 10 cc, ¿ya? Otro de los materiales que debemos usar también es, es un anestésico local, puede ser una lidocaína. Tenemos acá el mismo catéter, perdón, la aguja, ¿ya? Tenemos acá también nuestras conexiones, o también, como le decimos, nuestras tapitas que van a evitar un reflujo sanguíneo, gasas, ¿ya? El antiséptico más óptimo para este tipo de asepsia es la clorhexidina al 2%, pero si no lo tenemos, podemos usar la iodoprovidona o el alcohol al 70%. Tenemos que tener un cloruro, ¿no? Podemos tener también una heparina, ¿no? Y también podemos tener algún tipo de gasas pequeñas que nos pueden ayudar a disminuir la fricción entre la misma aguja y la piel, ¿no? Al abordar nuestro catéter, nosotros primero realizamos la limpieza de la piel, ¿no? La desinfección, la asepsia. En este caso vamos a usar la iodopovidona, que es lo que más tenemos en nuestras instituciones, pero si tuviesen la clorhexidina es suficiente con ello, ¿no? Abordamos la piel con una desinfección que tiene que ser desde el centro hacia la parte externa, poniendo unos 10 centímetros más o menos de diámetro, ¿no? En forma circular, la limpieza. Si es por la clorhexidina, el efecto del antiséptico es incluso hasta el minuto actúa. ¿Cuánto dura? Hasta 6 horas después de colocar la clorhexidina. Ese es el efecto antimicrobiano, ¿no? En este caso, cuando estamos usando la iodopovidona, nosotros debemos esperar a que seque en la piel y para que haga también su efecto unos 3 minutos, ¿no? Su efecto residual es de 3 horas, ¿no? Y si utilizamos el alcohol al 70%, tiene un efecto residual de 0
y solamente se puede tener un efecto en el mismo instante, ¿no? Entonces, una vez que nosotros vemos y hacemos la limpieza, ¿no? De nuestro catéter, ya está ubicado. A continuación, nosotros vamos a colocar nuestro campo fenestrado, ¿no? Y con la mano que nosotros tenemos dominante, vamos a palpar y fijar, ¿no? Dónde está y cómo está y en qué condiciones está la piel de nuestro catéter POR, ¿no? Para este procedimiento lo podemos hacer sola si es que no tenemos otro ayudante, pero de preferencia siempre tener un auxiliar, ¿no? Puede ser un técnico de enfermería o puede ser otra licenciada que nos pueda apoyar, ¿no? Nosotros hacemos el cebado de nuestra aguja, ¿no? Con una jeringa de 10, lo vamos a cebar y una vez que cebamos, nosotros clampamos, ¿no? Acá tiene esta aguja, ¿no? Esta aguja tiene su clamp, ¿no? Que va a permitir que nuestra medicación o el retorno venoso se evite, ¿no? Entonces, acá se interrumpe la irrigación. Entonces, clampamos. Una vez que hemos cebado con cloruro, clampamos. Y dejamos acá la jeringa de 10 sin ningún tipo de líquido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos va a permitir la extracción para ver el retorno venoso. ¿Ya? Entonces estamos aquí. Una vez que ya lo tenemos cebadito, a continuación vamos a tener ya preparado otra jeringa de 10 centímetros también, con puro cloruro, y otra jeringa con heparina, ¿no? La dilución de la heparina en nuestra institución es de 1 centímetro de heparina con 9 cc de cloruro, ¿no? Para ver la heparinización en este caso. Tenemos listo ya el apósito transparente y las gasitas, ¿no? Que nos van a permitir también a formar como un colchoncito para la piel. Una vez que fijamos con la mano dominante, nosotros vamos a tomar el catéter y vamos a hacer la incrustación de la aguja hacia la cámara, ¿no? Va a ser en un solo momento y en forma perpendicular, es decir, en ángulo de 90 grados. Nosotros vamos a llegar a un tope y lo vamos a sentir, ¿no? Que la punta de la aguja ha chocado frente a una pared. En el momento que vamos a sentir eso, nosotros vamos a continuación, vamos a abrir el clamp y con la jeringa de 10 vamos a extraer la sangre. Si extraemos la sangre, si es paciente que anteriormente ya ha sido heparinizado su catéter POR, tenemos que hacer la extracción de unos 5 cc de sangre y posteriormente se conecta la jeringa de 10 con cloruro y se empieza con la irrigación, ¿no? Si no vemos que la piel, ay, perdón, justamente de la zona de la cámara, no está hinchando, es decir, que no hay una extravasación, que no sale líquido alrededor, entonces nosotros podemos fijarlo. Pues en caso de que no tengamos la muestra de sangre a través de nuestro catéter, lo que podemos hacer es cambiar igual con jeringa de 10 cc de cloruro, permeabilizar, ¿no? A través de la maniobra del push stop, que es a través de pequeñas presiones, ¿no? Que vamos colocando de 1 centímetro en 1 centímetro el cloruro hacia la cámara, ¿no? Entonces, una vez que hacemos esta pequeña irrigación, nuevamente absorbemos sangre, entonces recién se puede fijar. En caso de que no, se puede realizar algunos tipos de ejercicios en los pacientes
Algunos podemos hacerles provocar la tos, movilización de los miembros superiores hacia arriba, sentarlo mejor, ¿no? En ángulo de Fowler y poder extraer. Lo que no se debe evitar es el bombear continuamente el catéter, porque como decíamos, no se puede provocar mucha presión, ¿no? Y podremos provocar también una embolia aérea, ¿no? A nuestro paciente. En caso de niños pediátricos, es necesario para este tipo de apertura la inmovilización adecuada, ¿no? Porque muchas veces nuestros pequeños no entienden el proceso, ¿no? Se asustan. Entonces, si no hay una buena inmovilización, no vamos a poder obtener el resultado requerido, ¿no? Entonces, por eso es necesario a veces dos, incluso tres personas que nos puedan ayudar a inmovilizar, ¿no? Al paciente para poder nosotros ubicar bien el catéter por y colocar la aguja. Una forma de poder mantener a nuestro niño es siempre echarlo, ¿no? En posición de cúbito. En pacientes adultos, como ya entienden, nos pueden colaborar, puede estar en posición Fowler o semi-Fowler para la colocación de esta aguja. Entonces, una vez que ya hemos extraído, colocamos los 10 cc de clorurito puro, clampamos y podemos colocar ya el equipo de irrigación final que se va a usar, ¿no? Podemos colocar acá también un conector antirreflujo, ¿no? Para evitar las embolias y para evitar también que ingrese aire o también que pueda retornar, ¿no? La sangre y evitar una obstrucción a futuro. Acá ya lo estamos colocando el apósito transparente ya fijado en nuestro paciente, ¿no? Fijamos bien, colocamos la fecha y retiramos el material que ya se ha usado, ¿no? Uno de los cuidados que se debe tener es que siempre la pinza o el clamp tiene que estar cerrada cuando se desconecten las jeringas. No debemos tener o no tocar las conexiones y evitar también los roces en esa zona. Entonces no se debe desconectar a cada instante, ¿no? Al paciente. Se puede desconectar siempre y cuando pueda realizarse un examen que implique un traslado del paciente a otro lugar, ¿no? Pero si es que el paciente va a estar solo en su ambiente, incluso hasta para bañarse, no se desconecta, ¿ya? Mantengamos un sistema cerrado para evitar algún tipo de infección futura que pueda tener nuestro paciente por la mala manipulación, ¿no? Hablando de las válvulas de seguridad o los conectores antirreflujo, tenemos acá las Luerlock, que son de este modelo, que nos van a evitar las obstrucciones de nuestros pacientes, ¿no? Así también como las infecciones. Esto evita el reflujo sanguíneo que pueda haber del torrente sanguíneo hacia la cámara cuando ya está desconectado el paciente, ¿no? Siempre las manipulaciones se debe realizar por debajo de la altura del corazón, porque de esa forma vamos a evitar el reflujo sanguíneo y por lo tanto una obstrucción futura, ¿no? Y por ende una embolia aérea también podría ocasionarse. El sellado del catéter por acá, este es un tema en debate porque son diferentes instituciones que tienen diferente tipo de protocolos, incluso hay estudios, ¿no? De cómo se debe hacer el sellado, cómo se debe preparar la heparinización, ¿no? De nuestro catéter. Este sellado de catéter se realiza más que todo en pacientes que terminan su infusión, su tratamiento, su hospitalización y van a casa, ¿no? Entonces, mayormente en 30 días regresan para nuevamente aperturarles, ¿no? Para evitar una obstrucción, necesitamos un anticoagulante, ¿no? Que en nuestro medio mayormente lo usamos con la heparina.
Esta heparina tiene diferentes diluciones, pero lo que nos ha ido bien en nuestro servicio es la dilución de 1 centímetro de heparina, que es 5.000 unidades por mililitro, diluido con 9 cc de cloruro de sodio. Esto nos va a permitir que no se forme los coágulos o la fibrina a futuro, ¿no? Esto en caso de pacientes que van a retornar de a cada 30 días, ¿no? Para nuevamente su tratamiento, ¿ya? Si es que nuestro paciente regresa al día siguiente para nuevamente la administración de medicación, nosotros podemos utilizar otro tipo de dilución, que es 1 cc de heparina en 100 de cloruro, y de allí nosotros sacamos eh, hasta 3 cc en una jeringa de 10 y lo administramos, ¿no? Los 3 cc, ¿ya? Igual para el sellado, si nuestro paciente viene de acá a un mes, igual 3 cc, ¿ya? Con la heparina. ¿Cómo se realiza? Nosotros colocamos el clamp, ¿no? Ya sacamos la irrigación de su tratamiento del paciente. Primero enjuagamos, colocamos 10 cc de puro cloruro, ¿no? Conectamos nuestra jeringa de 10, ¿no? Abrimos acá nuestro dispositivo, abrimos el clamp y lo administramos con la jeringa de 10, los 10 cc de cloruro, en forma, como le decíamos, del push stop, ¿no? Que es a través de pulsaciones, ¿no? Es poco a poco nosotros vamos avanzando el cloruro de centímetro en centímetro, ¿no? Y para evitar una obstrucción, una formación de fibrina. Una vez que terminamos los 10 cc, a continuación podemos colocar la heparina ya con la dilución, igual con la misma técnica, los 3 cc. En el momento en que ya nos falte medio centímetro para terminar la solución de heparina, nosotros clampamos al mismo tiempo que ejercemos la presión de la jeringa. Este tipo de sellado nos va a permitir una turbulencia a nivel de la cámara, ¿ya? Y por lo tanto la movilización de esta heparina va a evitar el reflujo sanguíneo, ¿no? Del catéter hacia nuestra cámara, ¿ya? Y por lo tanto una obstrucción. Una vez que realizamos eso, ya retiramos todos el tegader, en este caso, ¿no? Sobre todo en pacientes pediátricos, lo retiramos al final, ¿no? Pero en pacientes adultos lo que se puede hacer también al inicio retirarlo y después hacer todo el proceso, ¿no? Depende de cómo tu paciente sea colaborador o no. La forma de sacar la aguja es igual, de esta manera, con nuestra mano que no es dominante, fijamos nuestro catéter en la piel y con la dominante en un solo momento lo retiramos hacia arriba. Después de ello, nosotros observamos cómo queda la herida, ¿no? Y ponemos nuestra gasa, ¿no? Para protección. Esta gasita tiene que durar unas 24 horas. Después recién se puede retirar a través del baño, ¿no? O también retirarse delicadamente. Lo que se tiene que aconsejar al paciente que se va a casa con el catéter POR es evitar, como decíamos, a los golpes en esa zona, ¿no? Ejercicios o zonas de fricción también, ¿no? Que puedan provocar que la rotación o puedan provocar algún tipo de infección en esa zona. Algunas consideraciones generales, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hacemos este tipo de sellado a través del push stop? Es justamente como decía, ¿no? La aguja cuando ingresa a nuestra cámara, se puede ver acá la permeabilidad, ¿no? Ingresa el cloruro, si es cloruro puro, ingresa y se va hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa si nosotros
retiramos la aguja sin hacer este tipo de presión, ¿no? Al momento de retirar la aguja de por sí va a hacer una extracción de sangre, del torrente sanguíneo a través del del catéter. Entonces, esta sangre va a retornar hacia la cámara, ¿no? Entonces acá se va a formar la fibrina, ¿no? Y los coágulos. Por ello es necesario e indispensable hacer ese tipo de sellado con ese tipo de fuerza, ¿no? En la jeringa y a través de pulsaciones que se da centímetro por centímetro, ¿ya? Esa es la presión positiva, ¿no? ¿Y por qué usar jeringas de 10 y no de menos o de más? Porque estas jeringas van a ejercer una presión, ¿no? De acuerdo a su superficie y de acuerdo a la fuerza que nosotros coloquemos en el momento de la infusión. Entonces, si nosotros tenemos esta fórmula que nos dan, que esto viene a ser la presión generada por la jeringa, esta, ¿no? Esta es la superficie del émbolo y esta es la fuerza que nosotros colocamos al empujar el émbolo, nos vamos a dar cuenta que con jeringas grandes, por ejemplo, y las de 3 cc, vamos a ejercer, por ejemplo, una presión de 1,6, ¿no? Considerando que nuestra fuerza al colocar el émbolo o al poner presión en el émbolo sea de 5. Pero en el caso de una jeringa pequeña, por ejemplo, si usamos el de 1, va a ser la presión de 5. Entonces, se dan cuenta, a jeringa más pequeña, más presión. Y por lo tanto, más riesgoso de provocar algún tipo de desprendimiento, ¿no? Algún tipo de evento en nuestro catéter. Lo que se quiere es no realizar este tipo, ¿no? de eventualidades. Por lo tanto, solo jeringas de 10, ¿ya? Se utilizan. Bueno, eso es todo que lo puedo tener, un poco de información que les he traído. Cualquier pregunta o duda, por favor, me pueden hacer llegar. Muchas gracias, licenciada.